Amén. Estamos bendecidos esta tarde, con mucho calor toda esta semana, ¿verdad? Pero antes de derretirnos, Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso y ya nos ha ayudado a sobrepasar estos días de calor. Qué bueno que podamos estar aquí, que me da gusto cuando ni el calor, ni la lluvia o algún tipo de clima nos impide estar delante del Señor. Qué gusto poder tenerlos en casa. Me da mucho gusto verte esta mañana, ¿ok? Esta tarde, bueno, mañana tarde, qué bueno que podemos estar aquí en casa. Si es la primera vez que estás con nosotros, es un honor tenerte aquí. Un honor poder recibirte con nosotros. Seas bienvenido a este lugar y confiamos que Dios tiene un propósito para tu vida y que Dios va a estar hablando a tu vida y a tu corazón, ¿ok? Bien, quiero invitarte por favor que abras tu Biblia conmigo en 2 de Samuel capítulo 4. Ok, pero bueno, mientras lo buscan, un favor, si todavía hay aquí adolescentes que no se han pasado al salón, en la parte de atrás está Suri esperándolos para que pasen a su clase del día de hoy. Y los que nos quedamos aquí en el auditorio, ok, espero busque su Biblia en 2 de Samuel capítulo 4. Bueno, sí, vamos a dejarlo en el capítulo 4, ok. Antes de que lo leamos, la historia que hoy vamos a leer, la historia que hoy vamos a tocar, es una historia de esas historias trágicas que nadie le desea a alguien que pueda vivir, que puedan experimentar. Y sabes, esas historias que nadie le desea a alguien que pueda vivir, y mucho menos a un pequeño, a un niño que pueda experimentar en su vida, como lo es esta historia trágica que hoy vamos a abordar. Yo no sé si alguna vez has leído acerca de Mefiboset, la historia de Mefiboset y cómo es que todo el entorno de su vida. Hoy no vamos a hablar de Mefiboset necesariamente, vamos a hablar de otro tema, pero es importante porque todo gira alrededor de este hombre, de este personaje. Y vamos a leer capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice: cuando Isboset, hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, se acobardó y todo Israel quedó paralizado de miedo. Ahora bien, había dos hermanos, Baaná y Recab, que eran capitanes del destacamento de asalto de Isboset, hijo de Rimón, un miembro de la tribu de Benjamín que vivía en Berot. La ciudad de Berot ahora formaba parte del territorio de Benjamín, porque los habitantes originarios de Berot huyeron a Jitiam, donde todavía viven como extranjeros. Versículo 4: Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset. Quedó lisiado desde de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera o la nodriza, como dice la versión 60, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Quiero leer otra vez el versículo 4, la última parte. Dice: cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia de Jezreel que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla, y al enterarse la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Hasta ahí vamos a leer. Padre, hoy ponemos tu vida en nuestras manos. Padre, dale la vida que esta palabra necesita para que toque el corazón. Padre, queremos no solamente quedarnos en un ambiente de logos donde la palabra es conocimiento, sino que cobre vida sobre nosotros. Y esa vida solo tú se la puedes dar, Espíritu Santo. Te pido que seas tú dándole vida a esta palabra y que toque el corazón de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, quiero explicarte el entorno de Mefiboset. Mefiboset es nieto de Saúl. Yo no sé si has leído la historia, pero la historia dice que Saúl y Jonatán es padre e hijo. Saúl está en una guerra permanente contra David. Desde que David era joven, Saúl todo el tiempo se la pasaba persiguiéndolo, todo el tiempo, a causa de los celos, a causa de que no quería a David, a causa de muchas cosas. Saúl dedicó su vida. El compromiso de la vida de Saúl fue perseguir a David, y lo persiguió durante muchos años. Estuvo tratando de matar a David. Cuando Saúl intentó varias veces matarlo, la Biblia dice que desde muy temprana edad, desde jóvenes, David y Jonatán, que era el hijo de Saúl,
David y Jonatán hacen un lazo inquebrantable de amistad. Dios unifica el corazón de David y Jonatán como amigos. Se hacen tan cercanos que la vida de Jonatán se resume a ser el amigo y protector de David, al amigo que defendió toda la vida, todo lo que Dios le permitió de tener de vida. David fue favorecido por Jonatán. David tuvo un fiel amigo llamado Jonatán. Jonatán tiene un hijo y ese hijo es Mefiboset. Cuando David y Jonatán estaban en su relación de amistad, en su relación de amigos, Jonatán le pide un favor, David hace un compromiso con Jonatán y le dice: voy a serte fiel y voy a cuidar tu descendencia, voy a cuidar de todas las personas que pertenezcan a tu casa y nunca voy a dejar de serte fiel como mi amigo. Una vez que esto sucede, la Biblia dice que años más tarde, en una guerra, en una batalla, Saúl y Jonatán mueren. Cuando la nodriza o la nana se entera de que de Saúl y Jonatán han muerto en batalla, cuando esto sucede, la Biblia dice, que es lo que leímos, que la niñera toma a Mefiboset cuando Mefiboset tenía 5 años de edad. Una vez que Mefiboset está en los brazos de la niñera, en el apresuro por escapar, en el temor porque algo le pasara a Mefiboset, la niñera por alguna otra razón se le cae. Seguramente Mefiboset recibió un fuerte golpe en la espalda que lo dejó lisiado, lo dejó inválido por el resto de su vida, que lo detuvo, que no pudo Mefiboset nunca más volver a caminar, quedó condicionado por el resto de su vida. Pensemos en esto. Era un niño de 5 años. Los primeros 5 años de su vida, la vida de Mefiboset habían sido privilegios, habían sido tener todo lo que él quisiera, tener sirvientes por todos lados, acceder a todas las riquezas que él pudiera estar acostumbrado. Era nieto del rey. Tenía una vida privilegiada, una vida donde había crecido. Cuando aprendió a caminar, andaba quizás brincando de un lado a otro, como todo cualquier niño que pudiéramos imaginar. Hasta los 5 años de edad tenía una vida normal, corría para un lado y para otro, quizás se subía a la sala, si es que había sala en ese momento, andaba como un niño normal, jugando por todos lados. Pero a partir de los 5 años, lo que pasa en su vida lo condiciona, va a marcarlo por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque nunca más Mefiboset va a poder hacer el mismo. La historia de Mefiboset es trágica, es dolorosa. Por eso les decía, es algo que no se le desea a ninguna persona. Pero también la historia de Mefiboset es una historia de restauración, una historia de segundas oportunidades, una historia de que cuando Dios decide tocar la vida de una persona, Dios hace cosas asombrosas. Y la figura de lo que David representa para Mefiboset es la restauración de Dios a la vida de alguien que ha sido lastimado. Mefiboset no tuvo la culpa de lo que pasó. Entendamos esto. ¿Por qué la nana sale corriendo con Mefiboset? Lo normal era que cuando un rey moría en batalla, un rey fallecía, lo normal en reinos cercanos a Israel es que se acostumbraba que toda la familia real corría peligro, porque si un nuevo rey iba a subir al trono, en este caso el rey que ya estaba proclamado era David, no Israel, porque Israel estaba viviendo su primer reinado con Saúl, pero habían visto en otros reyes alrededor de los filisteos, de los babilonios, de reinos alrededor, que cuando un rey moría, la gente que estaba por entrar, en este caso David, se acostumbraba o la tradición era que mataban a toda la familia real, para que cuando el nuevo rey llegara, no hubiera nadie de la familia real anterior que pudiera reclamar el trono, que pudiera decir: este reino me pertenece porque yo soy hijo, yo soy descendiente directo de este rey, y entonces como desciendo de este reino me pertenece, yo soy el rey legítimo de esta nación. Para que eso no sucediera, mataban a la descendencia de esos reyes. Y cuando la nodriza escucha, cuando la nana escucha que Saúl y Jonatán, es decir, Saúl es el rey, Jonatán sería el siguiente rey, y si Jonatán y Saúl no están, entonces el siguiente rey en la línea genealógica era Mefiboset. El primer pensamiento de la nana es:
lo primero que va a pasar es que van a buscar a Mefiboset para matarlo. Tengo que defenderlo. Lo que la nana nunca imaginó es que en su intención de salvar, de resguardar la vida de Mefiboset, lo que estaría provocando es marcar la vida y causarle una herida permanente en el corazón, en el cuerpo de Mefiboset, una herida que lo perseguiría por el resto de su vida, una herida que lo marcaría, una herida que estaría ahí en su corazón permanentemente, una herida que el resto de su vida estaría con él. Qué dolor, qué trágica es esta historia. Y todo el tiempo que personalmente he estudiado, he pasado por ahí leyendo la historia de Mefiboset, de David, mi vista, porque así es la historia, siempre está en la tragedia de Mefiboset y en lo que David hace con él. Lo que muchas veces no había notado es que hay una tercera persona en esta historia. Y esa es la historia de la nana, la mujer que trató de salvar a Mefiboset. La predicación de esta tarde se llama Te lastimé. Dile conmigo, te lastimé. Dile a la persona que está a tu lado, te lastimé. Sabes, la mayoría de las veces en nuestra vida estamos del otro lado de la hoja. Estamos en el papel de víctimas. Estamos del lado de ser lastimado. Estamos centrados en las heridas que alguien nos ha causado. En nuestra mirada está en sanar las heridas que alguien más me causó. Y muy pocas veces, quizás nunca, porque no es natural, quizás nunca nos ponemos del lado de aquella persona que ha causado las heridas a alguien más, de aquella persona que ha lastimado a alguien más, de aquella persona que consciente o inconscientemente, intencional o no, ha causado heridas a alguien más. Siempre estamos centrados en ser las víctimas, pero no los victimarios, porque es más fácil ser víctima que victimario. Es más fácil decir, ay, alguien me lastimó, alguien me hirió, alguien causó heridas en mi vida, y es mucho más difícil reconocer que yo he sido quien ha lastimado a otras personas. Vuelvo a decirlo, muchas veces sin intención, sin el deseo de hacerlo. Que padre, porque la nana era para Mefiboset, este niño, era una madre para él. Había estado desde el día que nació cuidándolo, lo amaba, lo procuraba. Que padre, que madre, desde una perspectiva natural, desearía un mal para su hijo, desearía causarle un daño permanente como le fue causado a Mefiboset. Nadie en su cabal, nadie en su naturaleza haría este daño intencional. Lo que pasa con esta mujer y Mefiboset es un accidente. Pero accidente o no, el daño está hecho. Intencional o no, la vida de Mefiboset está marcada. Intencional o no, el corazón de Mefiboset está lastimado, está condicionado. El corazón de Mefiboset se ve dañado por las acciones de esta mujer. Era su intención protegerlo, su intención era salvarle la vida, no estarlo lastimando. Pero en el proceso de salvarle la vida, lo lastima. En el proceso de buscar lo mejor para él, le causa daño. Quiero que pensemos la primera plática después de esta historia trágica. Vamos a pensar y a hacernos un escenario de lo que estaba pasando. La noticia llega a Israel. La noticia es: el rey y su hijo han muerto en batalla. Entendamos que el reino está en tensión constante, porque todo el reino, todo Israel sabe la pelea que hay entre Saúl y David. Y David ya era parte de alguna sección de Israel, ya estaba tomando el liderazgo y el reinado de esa parte, de la parte baja de Israel. David ya estaba reinando ahí. Lo lógico sería que tarde o temprano David va a llegar a este lugar. No sabemos cuánto tarde, pero seguro va a llegar a este lugar. Entonces tenemos que huir. ¿Por qué? Tú corres peligro. La actitud o la acción de esta mujer demuestran el cariño y el amor que tenía por Mefiboset. Lo amaba y quería preservar su vida, quería salvarlo a toda costa, aunque su propia vida corriera riesgo. Y en ese amor
en desesperación, en todo lo que las emociones que esa mujer estaba pasando en ese instante, toma a Mefiboset. No le da tiempo de agarrar maleta, no le da tiempo de agarrar al niño su juguete, no, lo agarra simplemente con lo que traen, lo agarra y se echa a correr. Pero entre que la desesperación, que la frustración, que la confusión de todo el entorno que hay, se le cae. Y una vez que Mefiboset se cae, instantáneamente el daño está hecho. Quiero imaginarme, o voy a pensar así, que Mefiboset se desmayó por el dolor que le causó esto, por el golpe. Pero pensemos en lo siguiente. Cuando Mefiboset despierta, Mefiboset intenta pararse, intenta moverse, intenta caminar y no puede. Pensemos en la plática entre esta mujer a explicarle a un niño de 5 años y decirle: Mefiboset, tu vida nunca va a volver a ser la misma. Mientras íbamos saliendo del palacio, hubo un accidente y te caíste de mis brazos. Te diste un golpe en tu espalda y a partir de este día nunca vas a volver a correr. Nunca más podrás subirte a algún lugar, a algún árbol. Nunca más podrás. Toda la vida vas a depender de alguien más para que te ayuden a alcanzar algo, para que te muevan, para que hagas, para que puedas hacer tu vida normal. Y que de final de todo le tenga a esta mujer que decir: y la responsable de eso soy yo. La responsable de que tú te hayas caído y tengas este golpe soy yo. Si tú lees toda la historia de Mefiboset, te vas a dar cuenta de algo: que cuando llega con David a presentarse con él, lo único que denota la historia es que Mefiboset está amargado en su corazón, que tiene tanto odio reservado en su vida, que tiene tantas cosas en su corazón guardadas. Quizás tiene un cierto resentimiento hacia su padre, hacia su abuelo, que murieron y lo abandonaron, y en el momento en que ellos mueren, su vida cambia por completo. Quizás tiene cierto resentimiento hacia la nana que lo dejó caer, y después 30, 40 años después su vida está condicionada, su vida está lisiado, depende de alguien más, algo que no era natural y que le causaron esas heridas, y que la persona que le causó esas heridas convive con él todos los días. La historia dice que esta mujer se quedó al lado de Mefiboset cuidándolo todos los días de su vida, que todos los días dedicó su vida para atenderlo y para cuidarlo. Imagínate tener que ver a la cara todos los días a la persona que te ha lastimado, tener que ver a la cara todos los días a la persona que te ha causado heridas en tu vida, que te ha lastimado de tal forma que cambió la esencia de lo que tú eras. Ahora imagínate estar del otro lado y ser la persona, tener que soportar ver a alguien que tú has lastimado todos los días y que por tu culpa tiene que arrastrarse y moverse de un lugar a otro. No era fácil para esta mujer saber que la condición de vida, saber que lo que había causado, saber que su error había condicionado la vida de alguien más. Y uno podría pensar: es un error justificado. ¿Por qué? Porque le quise salvar la vida. Es verdad. Y eso es lo que generalmente hacemos. Cuando lastimamos a alguien más, cuando le causamos heridas a personas a nuestro alrededor, la primer respuesta natural de nuestra vida va a ser tratar de justificarlo. Si por alguna razón le causamos una herida a nuestros hijos, lastimamos la vida de alguien, marcamos el corazón de una persona, lo primero que vamos a hacer es
tratar de encontrar una justificación, para que esa justificación libre mi corazón de la carga que tengo, de la carga que hay por haber lastimado el corazón de alguien más. Un hijo siempre se va, quizás mucha o la mayoría de las veces, un hijo se va a hacer la víctima hacia su padre. Y es que tú no me diste, tú me lastimaste, tú todo el tiempo te ibas a trabajar y nos dejabas solos, nunca estuviste a nuestro lado, tú todo el tiempo nos pegabas, hacías esto. Y ese es el papel de un hijo. Pero nunca vemos las cosas que nosotros le hicimos a nuestros padres. Las veces que quizás en andar en nuestro desastre los estuvimos despiertos hasta las 3, 4 de la mañana esperando que llegáramos a casa. Las veces que les contestamos mal, que lastimamos su corazón, que les dijimos que no los amábamos, que les dijimos que los odiábamos. Porque estamos acostumbrados a ser las víctimas. Y muy pocas veces vemos lo que hemos hecho. Dile a la persona que está a tu lado: hoy tú no eres la víctima. Y bien podríamos justificar perfectamente lo que hemos hecho. Podríamos tener excusas. La excusa o la justificación perfecta que nos libra de la carga de lo que pasó. Pero quiero decirte algo: el daño justificado no quita el daño. Es decir, que esta mujer le explicara todo el entorno de lo que sucedió a Mefiboset no iba a cambiar la condición en la que ahora Mefiboset estaba. Pasara lo que pasara, Mefiboset iba a seguir igual. Y me he centrado en hablar aquello que ni siquiera tiene que ser con intención, que muchas veces vamos a causar, y esto es inevitable, hermano. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Inevitablemente, sin intención, causaremos algún tipo de herida o daño a alguien más. Quizás estamos en una reunión familiar, quizás estamos en un convivio con amigos o con alguien de la iglesia, y se nos sale decir un comentario de X o Y tema. Y ese comentario que soltamos lastima el corazón de alguien más, porque no sabemos que esa persona está batallando en su corazón con aquello que yo estoy comentando. Y sin darme cuenta, sin ser intencional, pude haber lastimado o dañado el corazón de otras personas. Que es exactamente una de las cosas que Job decía cuando ofrecía ofrendas por sus hijos. La Biblia dice que todos los días Job se levantaba y le ofrecía ofrendas al Señor. Y le decía: Señor, te ofrezco ofrendas por mi vida y por la vida de mis hijos, por los pecados conocidos y por aquellos que desconozco. Hay dos formas de lastimar a una persona: consciente e inconscientemente. Aquello que hago intencional, y ahorita hablaremos de aquello que se hace intencional, que es todavía peor que aquello que no es intencional. Pero aquello que se hace sin intención, uno puede decir: ay, perdóname, es que no lo hice con la intención de dañarte. Sí, no lo hiciste con la intención de dañar, pero aún así dañamos el corazón de alguien. Aún así causamos una herida. Aún así fuimos responsables de que alguien más tenga una marca, una herida en su corazón, en su vida, en su autoestima o en cualquier aspecto de lo que pueda representar esa persona. Sin darnos cuenta, sin ser intencionales, quizás hemos dañado el corazón de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra pareja. Hemos dañado el corazón de otras personas y no podemos justificarnos en decir: es que no fue intencional. Sí, quizás no lo hiciste intencional, pero la herida está ahí. Y duele lo mismo. Espero que nunca te hayas cortado intencionalmente con un cuchillo, con algo. Pero si te haces una cortada intencional y una por accidente, ¿cuál crees que va a doler más? Duelen igual. Duelen exactamente igual. Causan el mismo daño, dejan la misma cicatriz.
Así es que no puedo justificar mi vida en decir, es que no lo hice con intención. No lo hice con la intención de dañar o lastimar su corazón. No quería hacerlo. Es verdad, no queríamos. Y qué bueno que no hayamos querido lastimar el corazón de alguien. Qué bueno que no hayamos querido marcar la autoestima, marcar la vida espiritual de alguien. Qué bueno que no hayamos querido hacerlo. Pero quizás muchas veces lo hicimos. Y esta tarde mi intención es hacernos conscientes de que está bien darnos cuenta que muchas veces somos víctimas. Y no está mal reconocer que alguien más nos ha herido. Es más, un proceso para sanar nuestro corazón es darnos cuenta y reconocer las heridas que alguien más nos ha causado. Si no soy capaz de reconocer las heridas que alguien me ha causado y ponerles un nombre, nunca voy a poder sanar esas heridas. Pero así de importante como es importante reconocer las heridas que alguien más me ha causado, es tan importante reconocer cuando yo he sido el causante de las heridas en el corazón de alguien más de manera intencional o no intencional. ¿Por qué? Porque causan el mismo dolor, causan la misma herida, dejan la misma marca en el corazón de las personas. Ahora, hablemos de aquellos que son intencionales en lastimar, intencionales en dejar caer, intencionales en dañar el corazón de alguien. Una persona que daña intencionalmente es una persona que está reflejando las heridas que él tiene. Siempre que ves a una persona que está tratando de lastimar a otros, lo único que refleja es que esa persona tiene heridas en su corazón que no ha podido sanar. Aquel que lastima es porque está lastimado en su corazón. Muchas veces, cuando un niño ha sido educado, formado por un padre que no es capaz de mostrarle su amor, su afecto, que no es capaz de decirle cara a cara, te amo, hijo, y que lo único que recibe es abuso, golpes, violencia, gritos, tarde o temprano, cuando ese niño crece y tiene sus hijos, lo único que va a hacer, si su corazón no ha sanado, si su corazón no ha sido restaurado, si la cadena de opresión y esa cadena de maldición, esa maldición generacional que se formó con él, no es rota por Dios, no es restaurado en su vida, entonces lo único que ese niño va a hacer al crecer y cuando tenga él sus hijos, va a replicar lo mismo que su padre le hizo algún día. Va a replicar lo mismo porque el concepto que él tiene acerca de su padre es lo que él aprendió, es lo que va a repetir, porque no es porque no pueda o no quiera amar a su hijo, es que está herido y está lastimado. Y muchas veces las heridas que nosotros causamos a alguien más es porque nosotros estamos heridos en nuestro corazón. Aquel que hiere intencionalmente, lo que está reflejando son las heridas de su vida. Pero también aquel que hiere intencionalmente lo hace para cubrir sus faltas y para cubrir sus errores. Hoy ya le llamamos y le pusimos, la psicología le puso un nombre, se llama bullying. Cuando yo estaba chamaco y la mayoría de aquí vamos a concordar, no existía la palabra como tal, el concepto. El concepto no existía. El acto sí. ¿Sabes? Cuando una persona resalta los defectos o las características de alguien más, lo hace para que nadie vea las suyas. Voy a poner un ejemplo y no estoy viendo a nadie para que no diga, ay, me estaba viendo a mí el pastor cuando dijo. No, perdóname si te hiero y sin intención, no es la idea. Voy a ver para arriba. Ay, mira, estás bien gordo. Quiere resaltar una condición de alguien más para que nadie vea cómo se viste él, cómo se peina, y que no haya manera de que alguien le pueda decir algo a él. La mejor manera de pasar desapercibido para que nadie me diga mis errores, mis defectos o mis características y se burlen de eso, es agarrar un chivo expiatorio. Es agarrar una víctima que sea
la persona perfecta para que las miradas se centren en Él y no en mí. Ahora esto lo hemos modificado y lo hemos llevado a las familias. Cuando hay una discusión con nuestra pareja, lo primero que hacemos es resaltar lo que esa persona está haciendo mal. Pero quiero que pienses en esto. No me vas a responder, pero quiero que lo pienses muy bien. ¿Cuántas de tus discusiones maritales has llegado con tu esposa, con tu esposo a decirle: ¿sabes qué? Yo hice esto, yo te lastimé, me acabo de dar cuenta que yo te dije estas palabras y no debía haberlas dicho? Si desde el principio hubiéramos dicho, ni siquiera habría discusión. Si desde el principio fuera capaz de reconocer que fui el causante de un daño en el corazón de mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, ni siquiera habría una discusión que desarrollar. ¿Y qué pasa si me ahorro todo el problema de 1, 2, 3 horas o todo un día sin hablarme con mi pareja? Y me salto todo ese proceso de discusión y voy al punto donde puedo ser consciente que yo fui el causante de que toda esa condición esté pasando en mi matrimonio. Pero estamos tan acostumbrados a estar del lado de la víctima, estamos tan acostumbrados a estar del otro lado del que fue herido y fue lastimado, que esas heridas y que esa costumbre, que ese hábito de ser los lastimados no nos deja ver que nosotros también lo hemos hecho. Y hoy tengo que ser consciente de eso. De cuántas veces, qué palabras, qué acciones, qué actitudes ha habido en mi vida que han causado un daño. Y tengo que caer en una conciencia. ¿Cuántas de esas veces lo he hecho intencionalmente? ¿Cuántas veces le has dicho cosas a tus círculos familiares, sociales? ¿Cuántas de esas veces lo has hecho con la intención oculta de dañar, de lastimar el corazón, de afectar a las personas? ¿Cuántas veces? A veces dañamos y sabemos lo que vamos a causar, pero somos como aquel que tira la piedra y esconde la mano. Dile a la persona que está a tu lado: deja de esconder la mano. Otra vez, dile: deja de esconder la mano. Vamos un poco más adelante en nuestra Biblia, al capítulo 9 de Segunda de Samuel. Cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy su siervo. No tengas miedo, dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad porque le prometí a tu padre Jonatán: te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es tu siervo para que le muestres tal bondad a un perro
muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Es una historia de restitución. No es lo mismo restauración que restitución, son dos procesos distintos. Restauración es devolverle la posición, el estado original a algo. Es decir, cuando el hijo pródigo volvió, se le restauró. ¿Por qué? Porque no venía en la condición de hijo, venía en la condición de siervo, de esclavo. Pero el padre lo restauró, lo restauró a la posición de hijo. Eso es restauración. Restitución tiene que ver con recompensar o dar algo en reconocimiento de lo que su posición es. David dijo: te voy a restituir y te voy a dar todos los terrenos, todas las tierras que eran de tu abuelo Saúl. No estamos hablando de cantidad pequeña, estamos hablando de una gran cantidad de territorio, porque Saúl era el rey. Al ser el rey tenía una vasta cantidad de tierras. Entonces cuando David le dice a Mefiboset: te voy a restituir, te voy a dar todo lo que era de tu abuelo, ahí está haciendo un proceso de restitución. Primero lo restaura y le dice: tú eres Mefiboset, quiero hacer el favor hacia ti, quiero mostrar bondad, amor, misericordia a tu vida, porque le hice un pacto con tu padre. Eso es restauración. Pero restitución es darle todo lo que le pertenecía, es devolverle lo que su posición representa. ¿Qué pasa? Generalmente, y ese es un error que los padres tienden a cometer, o quien puede ser consciente de que ha fallado puede cometer, es que cuando reconocemos que hemos sido responsables de las heridas que alguien más tiene, podemos caer en el error de lo que esta mujer hizo. Esta mujer dedicó toda su vida, no tuvo familia, no hizo nada más de su vida que cuidar a Mefiboset. Creo yo, porque la culpa estaba operando en ella. A veces la culpa hacia los errores o las carencias que tuvimos hacia nuestros hijos nos pueden llevar a cometer el error de sobreprotegerlos, de sobredarles, de sobrepasar lo que corresponde con ellos, y entonces causarles todavía más heridas de lo que ha habido en nuestra vida. Es decir, yo puedo llegar a pensar: es que cuando mis hijos estaban pequeños no les pude dar esto, no pude estar con ellos por esto, pero ahora que están grandes les voy a dar todo lo que no les di de pequeños. Y que esa culpa me lleve a sobreproteger, sobreestimar, y exagerar en ese cuidado, a causa de la culpa que yo siento o que mis hijos me pueden hacer sentir. Si mi hijo viene y me dice: es que tú eres el culpable de que mi matrimonio esté destruido, tú eres el culpable de esto, tú eres el culpable de que yo esté en drogas, tú eres el culpable de que yo tenga este estilo de vida, y el papá tomarse esa culpa y decir: es verdad, y sobreactuar y decir: ok, voy a cubrir toda mi falla del pasado dándote todo ahora, y teniéndote en mi casa, y haciendo esto y haciendo aquello, y protegiendo, dando. Aguas con eso. ¿Cuál es el proceso correcto para cuando yo sé que he lastimado a alguien? Primero, restaurar la relación. Ok, te lastimé, puedo reconocer que herí tu vida, soy tu papá, te lastimé, pero lo primero que voy a hacer es restaurar mi relación contigo. ¿De qué sirve darle todas las cosas si la relación de él conmigo como papá e hijo está destruida? Pues mi primer trabajo, yo no puedo restituir si no primero he restaurado. Cuando tú restituyes a alguien que no ha sido restaurado, aquello que ha restituido lo va a destruir.
¿Qué tengo que hacer? Papá, hijo, sé que te lastimé, te herí, perdóname. Quiero ser tu papá. Quiero actuar, quiero formar parte de tu vida como tu papá. Quiero restaurar esa relación contigo. Y entonces sí, una vez que se ha hecho el proceso de restauración, puedo entonces empezar a restituir todo lo que ha sido perdido y destruido. Con esto terminamos. Quiero invitarte a que nos pongamos de pie. Mi trabajo es restituir. Quiero que pensamos en esto. El alivio que fue para esa mujer lo que pasó con Mefiboset. Cuando Mefiboset fue restaurado, también el corazón de esta mujer fue restaurado. Cuando una persona lastima, consciente o inconscientemente, lastimamos a alguien, no nos damos cuenta, pero nuestro corazón también es lastimado. Porque sobre nosotros viene una carga, un peso que está en nuestros hombros, de sabernos o no, de ser conscientes o no de que hemos lastimado a alguien. Cuando sé que es lastimado a alguien, viene un peso sobre mis hombros. Eso se convierte en una carga, una atadura en mi vida. La nana cargó por más de 30 años con la condición de Mefiboset. Cuando Mefiboset es restaurado, llevado al palacio, devuelto, restituido a las tierras de su abuelo, la carga que había en el corazón de esta mujer desapareció. Ella también fue restaurada. Ella también fue restituida. No creo que Mefiboset, una vez que es restaurado, una vez que su vida es cambiada, una vez que el entorno cambia, una vez que vive un proceso de restauración, tuviera un corazón frío y duro para dejar la mujer en el lugar en donde vivían antes. La historia no lo dice, pero quiero tener fe y quiero creer que cuando todo este proceso de restauración y restitución sucede en la vida de Mefiboset, Mefiboset volteó a ver a la mujer que creció con él, que lo cuidó, que lo amó, que lo procuró los 30 años de su vida. Pudo mirarle a los ojos y decirle: no fue tu culpa. Pudo mirarle a los ojos y decirle: te perdono. Y entonces el corazón de esta mujer descansó. Si yo puedo ser consciente que yo he lastimado el corazón de alguien más, y puedo ir con esa persona y decirle: perdóname, perdóname, sé que te pude haber causado heridas, perdóname, estaba concentrado en las heridas que tú me causaste a mí, y el dolor que yo sentía por las heridas que tú me causaste no me dejaba ver lo que yo te hice a ti. Perdóname. Perdóname por todas las veces que te hablé como no debía de hacerlo, que tuve una actitud o que tuve acciones incorrectas que dañaron y lastimaron tu corazón. Perdóname.
Y entonces podamos así comenzar un proceso de restauración con aquellas personas que hemos lastimado, para que hoy nuestro corazón pueda descansar y podamos, así como restaurar el corazón de aquellos que hemos lastimado, hoy también descansar nosotros de las heridas que les hemos causado a esas personas. Ya no tengo por qué cargar con la culpa, porque si la culpa ha sido mi motivante para que yo atienda a esas personas, hemos estado haciendo más daño del que te imaginas. Quizás durante años esa persona no está buscando que yo vaya y le dé dinero, que yo vaya y lo reciba en mi casa, que yo le sobreproteja. Lo único que ha estado buscando es aquel padre que perdió hace 10, 20 años. Es que su papá pueda ir con él y decirle: perdóname, hijo, te amo, eres lo más importante en mi vida. Perdóname, esposo, perdóname, esposa, perdóname, amigo, perdóname, papá. Eso es lo que ha estado buscando, lo que ha estado esperando, que de nuestros labios salga hacia el corazón de ellos. Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento.